Bueno, pasando a la primera pregunta para Rodrigo. En ambientes con riesgos hídricos, que hoy tienen la napa a 60-80 centímetros, y ante un escenario niño, ¿cuál sería la estrategia a seguir pensando en fecha y grupo, me imagino? Sí, bueno, hemos tenido durante estos últimos días muchas consultas sobre eso y si bien la problemática, no solamente la solución pasa por fecha y grupo, es decir, hay que abordarlo más sobre rotaciones, puede ser cultivo de cobertura, etcétera, pero lo que podemos aportar de cuál sería la mejor estrategia, es decir, entre 60 y 80 centímetros ya estás en riesgo de exceso hídrico, más si tomamos que la campaña va a ser niño o si tomás 100 milímetros en octubre, 100 en noviembre y 100 en diciembre. Y la decisión por ahí pasa, podés tomar dos tipos de decisiones, es decir, atraso mi fecha de siembra, espero a ver qué pasa durante octubre para evitar las pérdidas de encharcamiento, y sembraría en noviembre y sembraría, si tengo riesgo de cosecha, un grupo corto, si es un buen ambiente, como puede ser una 3312, o si no, un material más plástico. En nuestra situación, por ahí un 4 medio o un 4 largo, si el anegamiento lo voy a sufrir durante el periodo vegetativo del cultivo, sería. Yo prefiero un material que sea más plástico. Ahora, también esta decisión va muy atada, dependiendo del relieve en que encuentre el lote o las hectáreas que tengan esa situación, porque si alguien que tiene 1000 hectáreas en esa situación no puede atrasar toda la fecha el 15-20 de noviembre, ¿no? Ahí va a tener que elegir sembrar temprano, y si sembrás temprano, nosotros lo que hemos visto, que fue un poco lo que pasó en la campaña 12-13, también preferimos, para mí es más arriesgado, pero dentro de esa fecha temprana elegiría un material más plástico. Buscaría un 4 medio, un 4 largo. Nosotros recordamos ensayos que teníamos en la campaña 12-13 donde 38-10 o esos ciclos no se recuperaron nunca, siempre sufrieron anegamiento en situaciones de bajo donde tuvimos exceso hídrico, luego que dejó de llover tampoco se recuperaron, por lo cual, en resumen, si son pocas hectáreas, yo trazaría la fecha y vería qué pasa, y si la napa llega a estar muy arriba, inclusive no sembraría o iría a otro cultivo hacia diciembre. Y si tengo que sembrar o arriesgo porque el menor costo que tiene la siembra de cultivo de soja y tengo muchas hectáreas, y si tengo que sembrar temprano, iría con un material plástico. Bueno, conectado a eso, ¿en qué situación recomendás 3312 para zona núcleo? 3312, varios están preguntando porque siempre nosotros decíamos, lo ideal de 3312 es que tenés 6-7 días menos de ciclo que una 3810 y tenés muy buen potencial productivo. Entonces, si lo pensás por el lado del riesgo hídrico a cosecha, que no voy a tener piso, podés adelantar la fecha de siembra. 6-7 días con una 3810 o unos 12 días, 13 días con una 4612. Eso por un lado. También lo podés utilizar a 3312 si querés captar mejores precios en el mercado, que estás haciendo una cosecha más anticipada. Y por el otro lado también la otra alternativa de 3312 es esos muy buenos ambientes. No puedo sembrar porque no tengo piso y termino sembrando noviembre. Es una de las variedades que menos caída de rendimiento tenés. Es decir, siempre hablando de ambientes muy buenos. Y lo bueno de esta variedad que tiene muy buen porte, entonces en esa fecha temprana, a diferencia a lo mejor de que era 3100, tenés más porte. Perfecto. La siguiente es para Miriam. ¿Existe algún tipo de efecto en el rendimiento de soja de primera sobre antecesor maíz tardío? Bueno, no. En general, comento un poco cómo es el manejo de maíz tardío en nuestra zona en el oeste de Buenos Aires. En general se siembran del 20-25 de noviembre al 15 de diciembre. Y después, bueno, se están cosechando como en este año bastante atrasado, incluso por el tema de las lluvias, en agosto, a veces ha llegado hasta agosto, en algunos casos en julio. ¿Cómo puede afectar esto? Nosotros no tenemos evaluaciones hechas sobre la soja de primera, en si puede haber un efecto negativo del maíz tardío. Sí, lo que vemos para nuestra zona es alguna complicación en las malezas. Es decir, son lotes que se desocupan muy tarde, entonces en aquellos casos que hay problemas como puede ser rama negra, en general si no se hace un tratamiento con avión,
Cuando se cosechan estos maíces, los lotes están muy infectados con maleza y ahí podría llegar a haber algún efecto negativo sobre el cultivo de soja que le sigue. Perfecto. Y atado a eso, también en un año con pronóstico niño como el que tenemos, si el cultivo de cobertura hubiese o sería una buena decisión pensando en deprimir la napa. Yo creo que sí, eso lo hemos visto en otros años también, en ambientes con napa, que nosotros arrancábamos sembrando el cultivo de cobertura con las napas a 1 metro, 1,20 m. El cultivo de cobertura consumía y bajaba algo la napa. Tenemos que tener en cuenta que un cultivo de invierno, el consumo de agua es variable, pero puede consumir, su uso consultivo puede ser de 150 a 250 milímetros. Entonces, en esos casos, lo que nosotros hacíamos era, a diferencia de lo que hoy mostré, de que había que secar el cultivo de cobertura lo antes posible para no afectar al cultivo de soja siguiente, en esos casos dejábamos que el cultivo de cobertura siguiese creciendo hasta lo más cerca posible de la fecha de siembra de soja. Es decir, lo usábamos para deprimir napa, ahí queríamos que el cultivo de cobertura fuese ineficiente y gastara la mayor cantidad de agua posible. Es muy difícil en una situación como se dio este año. Bueno, ya había lotes en nuestra zona que tenían la napa a 40, 50 centímetros, ahí hay una gran cantidad de agua acumulada en el suelo y si bien el cultivo de cobertura puede disminuir algo ese agua en el suelo, el efecto un poco está más restringido y tenemos que tener en cuenta que en aquellas napas que están a menos de 1 metro ya hay problemas de anoxia, entonces es muy difícil, pero para napas de 1,20 m, 1,50 m el cultivo sí ha sido efectivo para bajarla. Muchas gracias. Pablo, Sí. La pregunta es, ¿qué esperás o qué se puede esperar de las nuevas tecnologías que van a venir en el cultivo de soja, pensando en resistencia a dicamba y a 2,4-D para la problemática actual de malezas? Sí, creo que van a ser herramientas muy buenas, muy potentes para lo que es Amaranthus y hoja ancha en general, también rama negra. La veo un poco más completa la tecnología el LIS que TEN, porque tiene la soja, digamos, la resistencia a un quemante, a lo que era Liberty Link. Creo que son tecnologías muy buenas, pero en base a cómo se usen van a dar resultados. Es una buena herramienta que hay que usarla bien. Son tecnologías que requieren mucha más seriedad desde el punto de vista de los productores, porque también son tecnologías que tienen un potencial de daño hacia terceros mucho mayor. Entonces, es un tema que estamos viendo con el tema de las empresas, cómo se maneja ese punto para no agravar los conflictos que ya tenemos con respecto al manejo de fitosanitario, ¿no? Bueno, perfecto. Pero las Rodrigo. tecnologías son muy buenas para controlar maleza. Gracias. Rodrigo, dado el año niño que se presenta o se espera para la próxima campaña, ¿recomendás una variedad de grupo 4? Si tenemos en cuenta que las variedades intactas tienen una buena performance en ambientes de media productividad, ¿en este caso irías por una variedad intacta? Sí, no dice para la zona productiva, ¿no? Pero... Tomando zona núcleo, por ejemplo. No, hoy, viendo cómo tenés los perfiles, siempre y cuando la napa no te esté jugando en contra, lo que hablábamos recién, y uno ve cómo puede llegar a venir la campaña, sería más ofensivo. Trataría de hacer fechas tempranas y bajaría ciclo. Y lo otro es, ahí que también mezcla algo de intacta, es si es intacta te permite aún bajar un poco más el ciclo. Eso es algo que también vemos, que con las variedades que tiene esta tecnología las podés exigir un poco más. Y lo venimos viendo también en el norte, ¿no? Donde antes sembraba sí o sí grupo 7 y 8, hoy te permite entrar con grupo 6, indeterminado y pro. Y acá lo que sería para el sur, podrías entrar muy bien con grupos 3 largos, como 38-15, más viendo cómo viene la campaña y cómo es la tecnología. A lo mejor ese 4 largo puede ser en zona donde sea corto, como a lo mejor un Entre Ríos o oeste o inclusive el centro norte de Córdoba. En un ambiente de alta productividad de zona núcleo, ¿qué estrategias seguirías en fecha de siembra y variedad? Y lo mismo, pero para ambientes de media productividad. Bueno, es lo que mostrábamos en los dos gráficos. El primero es priorizar fecha de siembra temprana
con variedades. Tenés 38-15, 42-14, 46-12, 46-15, 46-14, es decir, esas variedades, y es un ambiente que va a tener un balance hídrico positivo, un muy buen ambiente, que venga rotado, que venga cargado de agua, que tenga napa. Y si estoy en ambiente de media, podés ir con 4 medios o 4 largos en fecha de fines de octubre, o en la 1 de noviembre con 4 cortos y 3 largos. Perfecto. Bueno, Miriam, ¿en qué ambientes productivos es más previsible que el efecto antecesor tenga más impacto sobre los rendimientos en soja de primera? Sí, lo que nosotros en general vemos en nuestra zona, y también algunos trabajos que está mostrando el Intanguil, que es un poquito más semiárida, parecería que en ambientes más restrictivos, como pueden ser lomas arenosas con mucho mayores contenidos de arena, donde en general ya de por sí son ambientes de menor productividad y el aporte de residuos es muy bajo, por ejemplo, la inclusión de cultivos de cobertura se ven efectos más positivos. ¿Por qué? Porque son ambientes que retienen poca agua, tienen alta cantidad de arena, entonces el hecho de rotar con gramíneas o tener un cultivo de cobertura hace que se cuide mucho más el agua, ese poco agua que esos suelos retienen. Si nosotros tenemos el suelo cubierto, ya sea con una cobertura o con algún rastrojo de algún otro cultivo, tiene mucho menos pérdida, sobre todo en los meses de diciembre, noviembre, diciembre. Particularmente para el caso nuestro de los tactos pasa algo similar. En general a mí me daría la sensación que en los tactos también tener una cobertura y poder lograr mantener o mejorar las condiciones de temperatura y humedad superficial a través de tener el suelo bien cubierto, me parece que tiene un impacto un poco mayor. En general, lo que nosotros vemos en nuestros estudios muchas veces es que los ambientes de muy alta productividad, al tener menos limitantes, el hecho de no tener tanta cobertura no nos pasa tanta factura, pero sí, en la medida que los ambientes se van haciendo un poco más restrictivos, la cobertura pasa a ser bastante importante en esto que yo les decía, cuidar el agua del suelo, regular la temperatura superficial del suelo, hay un efecto más positivo. Bueno, y una pregunta en línea de eso, ¿cuáles serían las pautas para un correcto manejo de un cultivo de cobertura y si lo debemos incluir todos los años? Lo ideal sería que pudiésemos rotar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el cultivo de cobertura se metió en nuestros sistemas porque no estamos rotando, es decir, estamos queriendo con el cultivo de cobertura componer algunas otras cuestiones que por falta de no tener trigo y maíz nos están apareciendo algunos problemas. Entonces, el ensayo que hoy les mostré, donde está el cultivo de cobertura todos los años versus tener una rotación con trigo y maíz, muestra que la mejor productividad de soja se ve sobre la rotación. Entonces, lo ideal sería que lo pensáramos como una estrategia puntual. Muchas veces recomendamos aún en productores que están rotando que incluyan el cultivo de cobertura después de un cultivo que dentro de la secuencia aporte poco rastrojo, como puede ser después de girasol en el oeste de la provincia de Buenos Aires, oeste de La Pampa. Algunos productores lo usan puntualmente después de silo de maíz. Por supuesto que si nosotros no vamos a rotar y nos vamos a mantener en estos planteos con alta frecuencia de soja, el cultivo de cobertura tiene ventajas, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que las mayores ventajas, incluso hoy se habló rotación de herbicidas y un montón de... La rotación nos trae rotación de un montón de cosas, de principios activos, de plagas, de patógenos. Entonces, el cultivo de cobertura está remendando un poco por lo que no hacemos por no rotar. Y la última pregunta para Pablo, teniendo en cuenta que no se esperan a futuro nuevos desarrollos de modos de acción de herbicidas, ¿cuál sería la estrategia a seguir? Bueno, yo creo que partiendo de la base de un campo que uno lo tiene y que lo conoce y que está dominada, no saliendo de un problema serio de malezas, de un campo nuevo, hablando de un campo propio, yo creo que es anticiparse, trabajar teniendo muy atento y trabajar, digamos, con todas estas herramientas que yo mencioné, uso de herbicidas preemergentes,
sacar, digamos, posibles focos de infección de malezas, uso de rotación, coincido con Mía, el tema de rotación es muy importante, rotación de cultivos. También dentro de las rotaciones de cultivo hacer cultivos de cobertura para control de malezas, lo vemos como algo muy importante. Siempre basados en usos de herbicidas residuales de base y rotar esos herbicidas y rotar los modos de acción, digamos. Creo que en la medida que se haga, en la medida que esas pautas se cumplan y la prueba está en un montón de campos que no tienen problemas de malezas, creo que no tendríamos que ir necesariamente a una complicación del problema de malezas. Los problemas empiezan cuando se agarra un campo tarde, cuando se abandona, cuando no se hace un tratamiento a tiempo. Ahí se empiezan a generar los problemas, cuando se trata de gastar lo menos posible todos los años, aún se trata de gastar lo menos posible todos los años en herbicida. Creo que los problemas se originan ahí, pero fuera de eso, si uno cambia la óptica, creo que hay muchas cosas para hacer y que con lo cual la maleza deja de ser un problema. Bueno, muchas gracias.